Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí estar hoy participando en Pediatría de Primer Contacto en la versión 2023. Hoy me toca hablar del control de los escolares asmáticos en el consultorio. Primero quiero decir que no tengo ningún conflicto de intereses. Hablo solamente a título personal. Los objetivos de esta plática será visión del control del asma en el consultorio, factores a tomar en cuenta para el control, estado nutricional y microbiota, dinámica familiar, emociones y personalidad, ejercicio físico y respiratorio, autocontrol por flujometría y cuestionario del control del asma, reflexiones, conclusiones y propuestas. El asma es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial. En México se calcula, según la OMS y algunos investigadores, que hay un 7% de la población y que puede llegar a 8.5 millones. Sin embargo, en cifras diferentes, se calcula que en México hay entre 10 a 12 millones de asmáticos y tristemente 2 de cada 3 lo ignoran. La Organización Mundial de la Salud ha puesto una serie de consideraciones y recomendaciones para evitar el asma grave, pero desgraciadamente, a pesar de que se solicita un diagnóstico temprano y acceso a la información, esta no es así, desgraciadamente. Existen guías internacionales desde hace 30 años que es difícil llevarlas y cada quien hace sus guías en diferentes regiones, porque siendo el asma un padecimiento tan frecuente, pues lo hace diferente las condiciones en las que vivimos cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que buscamos en el control del asma? En los escolares, pues es una edad de dominio, de comunicación, de retos emocionales. Vamos, ya los padres no tienen el total poder como tenían anteriormente con los hijos para evitar los factores de riesgo de los cuadros agudos. Y si vemos lo que recomienda la Iniciativa Global del Asma, pareciera más bien que esos pasos que sugiere para el control del asma vienen siendo un vademecum para saber qué medicamento le tenemos que dar. Y así, con este plan que promueve la Guía Internacional del Asma, el GINA, pues habla acerca de qué se tiene que hacer en la crisis y cuál es el plan que se debe de hacer en la intercrisis, siempre manipulado y manejado desde el punto de vista de los medicamentos. Hay una gran desigualdad socioeconómica que influye en el manejo de la calidad y el control del asma. Esas medidas del asma que dependen no solamente del paciente, sino de cómo es su vida y cómo se lleva a cabo con la gente que lo está cuidando, hay niveles diferentes dependiendo de la situación económica. ¿Qué defectos tiene el GINA? El GINA no promueve la vigilancia dietética desde la embarazada, la salud perinatal, la alimentación al seno materno, que sería una forma de hacer prevención para las manifestaciones más importantes y más severas en el asma. Las recomendaciones del GINA son meramente terapéuticas en un escenario clínico y funcional respiratorio. Las metas es tener menos crisis, el uso adecuado de la medicación y llevar una vida lo más normal posible, evitar las formas graves o muerte, y no tiene concepto de rehabilitación funcional respiratoria. Hace años quisimos saber qué es lo que pasaba en una clínica del asma. Y entonces en el Seguro Social en Veracruz nos pusimos a ver qué es lo que pasaba con los pacientes que iban a la clínica y los que iban a la clínica. Y encontramos cosas desastrosas, porque los que iban a la clínica del asma les iba más mal que los que no iban a la clínica del asma. Entonces, ¿cómo es el control del paciente asmático? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, mientras no tengamos un concepto muy claro de ver una medicina integral,
O sea, al paciente asmático no nada más se le tienen que revisar o se tiene que tener concepto de los pulmones, sino también cuál es la relación de su función respiratoria con otras cosas, con otros tratamientos en su forma de vivir, en su forma de comer, factores económicos, emocionales, sanitarios. Es mucho más complejo. ¿Y cómo influyen? Pues influyen mucho. El asma de las zonas de playa es diferente a las zonas de selva, o diferente al desierto, o diferente en la montaña, o diferente en las grandes ciudades. Todo eso va a influir para la presentación del asma. Hay que quitarnos ya la idea de hacer una medicina de pedacitos. O sea, tienes algo como que del cerebro, ve a ver al neurólogo. Tienes algo como que del intestino, ve a ver al gastroenterólogo. Tienes algo del riñón, ve a ver al nefrólogo. No, no, no. Necesitamos ver a nuestros pacientes de manera integral porque todo está relacionado. Y si vemos entonces qué cosas pueden desencadenar cuadros agudos, pues hay infinidad de cosas en las que vivimos todos los días y que hacen diferente nuestra vida. O sea, hay factores diferentes para cada persona y entonces es imposible tener una regla que les solucione a todos o una solución y que no vayan a tener problemas en el agua. Y es que estamos viviendo en un mundo que ha cambiado, que hay polución, que nos lo estamos acabando con tanta contaminación, y todo eso pues se llaman factores epigenéticos. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos afecta el medio ambiente a todos, pero especialmente a los pacientes que tienen problemas respiratorios, específicamente el asma? Y eso ya está decodificado genéticamente, puesto que se sabe qué genes son los responsables de la función respiratoria y los que se alteran en los procesos inflamatorios. Entonces podemos resumir que va a depender la expresión del asma dependiendo de nuestros genes, o sea, nuestras familias, padre y madre, de las condiciones del embarazo, cómo se nutre nuestra madre, cuál es su condición, cómo nacimos y qué van a pasar los primeros años de nuestra vida ya expuestos a todos esos factores genéticos. Y definitivamente voy a empezar por la nutrición. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tendrá una influencia en el asma? Por supuesto, porque sí, el escolar, desde que la madre está embarazada, hay una influencia a nivel de gestación de qué es lo que come la madre, cómo está nutrida, cuáles son las condiciones, y eso va poco a poco haciendo que los genes, unos se inhiban y otros se activen para dar una expresión, sobre todo aquellos que van a tener más influencia con respecto a algunos alimentos, desde si no se recibe el seno materno, si se ablactó tempranamente con cosas raras o de proceso. Y bueno, definitivamente que somos una muestra de lo que comemos. Y hay grandes diferencias dependiendo de la alimentación, y que esa alimentación desde las etapas tempranas en nuestra niñez dejan programado una serie de padecimientos y condiciones que nos van a garantizar la calidad de vida que vamos a tener en un futuro, hablándose no solamente de la salud respiratoria, sino de la salud en general. Si hablamos del asma y el peso, definitivamente que tiene una gran influencia, puesto que la obesidad aumenta el riesgo del asma, la obesidad altera la mecánica de la respiración, la obesidad también está asociada a problemas respiratorios inflamatorios, y también la obesidad pues favorece formas graves de asma. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, se ha visto que los diferentes tipos de dieta favorecen una serie de respuestas dependiendo de lo que comemos y nuestra microbiota. Y esta microbiota va a depender las respuestas que va a tener nuestro organismo, sobre todo en defensas, en inflamación y respuestas a algunos de los estímulos.
Ya se ha estudiado mucho el rol de la alimentación con respecto a las respuestas inflamatorias, a las respuestas de inmunocompetencia y a las expresiones en los diferentes tipos de asma. También se ha estudiado cómo se modifican tanto en la enfermedad con infecciones agregadas o no, y cuáles son los factores en suplementos que tienen relación con los factores inflamatorios. Y vean ustedes las grandes implicaciones para muchas de las cosas que suceden a partir de la microbiota. Y esto influye mucho en qué es lo que comemos, qué tanto lo comemos, desde cuánto y cómo se está alterando esa microbiota en las diferentes etapas de nuestra vida. Si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio, qué tipo de expresión va a tener y sobre todo volvemos a la respuesta de la obesidad que tiene múltiples alteraciones que van a traer una consecuencia importante que dentro de ellas es la expresión del asma. Y así podemos ver que está íntimamente relacionada la microbiota con la salud respiratoria, con las respuestas inflamatorias, además de respuestas que están relacionadas tanto de manera linfática, de manera circulatoria y de manera de expresión de algunas glándulas de secreción. Hay infinidad de bibliografía que estudia las diferentes respuestas dependiendo de la microbiota que se tenga y cómo tiene repercusión, sobre todo en esos pacientes que les dan antibióticos en cuadros virales, pues alteran la microbiota también y hacen diferentes evoluciones del padecimiento. Entonces, un niño mal alimentado, sedentario, viendo pantallas y sin recibir rayos de sol, pues tiene deficiencia de vitamina D. Y la vitamina D, pues es una vitamina que prácticamente nos está defendiendo de infecciones, de respuestas inflamatorias y ayuda en mucho a nuestro buen funcionamiento para calcificarnos y para otra serie de funciones que incluyen la expresión del asma. Igualmente, ahora con la pandemia del COVID nos dimos cuenta de la gran importancia que tiene el zinc. El zinc tiene importancia en varios de los órganos que tenemos, tanto a nivel cerebral, a nivel de faneras, a nivel de piel, pero también a nivel respiratorio juega un papel muy importante y que aprendimos en esta pandemia del COVID porque vimos que los pacientes con problemas de COVID más graves tenían deficiencia de zinc. Y era fácil entenderse, puesto que se estudió cuál era esa relación y se vio una gran relación con problemas inflamatorios de respuestas mejores, aquellos que tenían mejores niveles de zinc y peores, aquellos que tenían deficiencia de zinc. Y bueno, es que pues realmente el zinc está relacionado en muchas cosas. Evita la replicación del virus, disminuye la inflamación, evita infecciones, sobre todo por Streptococcus pneumoniae, tiene una actividad antiviral, específicamente con el virus del COVID, y también los pacientes, parece ser que hay un rango de mejoría para evitar ventiladores. ¿Y qué decimos de la ingesta de azúcares tan común en el pueblo mexicano, en los niños? Y pues los azúcares es un dulce peligro. Ya se ha visto en investigaciones y en revisiones muy importante que el consumo de azúcares, sobre todo en esos jugos que ofrecen, aumenta el riesgo de padecer asma grave entre 2.5 a 3.5 veces más. Igualmente hay que cuidar las grasas, también lo consumimos mucho, y algo que es difícil en algunos pacientes asmáticos es que no consumen fibra, porque no están acostumbrados a comer vegetales. Y entonces, por esa razón, hace como 15 años hicimos un estudio para investigar el tercer cultivo de los mexicanos. El tercer cultivo de los mexicanos después del maíz y el frijol era la chía. Y la chía, a pesar de ser un alimento mexicano, se ha dejado de consumir. Este alimento, dentro de sus características, es que es rico en omega 3 para la salud respiratoria y en fibra. Y trae una serie de efectos antiinflamatorios muy importantes. Esta es la chía, se vende comercialmente, es una planta muy bonita, color violeta.
¿Y qué es lo que sucede con la chía? Bueno, pues se recomienda para los problemas gastrointestinales de estreñimiento, pero también para aquellas personas que tienen problemas, sobre todo respiratorios, que tienen problemas de circulación por sus efectos antiinflamatorios. Y hay diferentes formas para consumirlo. Nosotros hicimos un estudio en el que vimos los beneficios en los niños asmáticos que mejoraban su función respiratoria. Otra de las cosas en las que estamos investigando actualmente es la cúrcuma. La cúrcuma es un tubérculo muy conocido en Sudamérica y que este tubérculo tiene acciones antiinflamatorias, antioxidantes y antitumorales. También regula la respuesta inmune y tiene algunos beneficios en problemas crónico-degenerativos, cardiovasculares, neurodegenerativos, etc. La cúrcuma se puede consumir en su forma natural, molida, en forma de polvo, pero tiene que tomarse en cuenta la biodisponibilidad, porque la cúrcuma sola se absorbe solamente 5%, no más del 10%, pero combinada con la pimienta negra se absorbe el 500%. Y se ha visto entonces que es muy prometedor el uso, el consumo diario de cúrcuma, sobre todo para algunos tipos de cáncer. Se ha visto también que tienen efectos muy importantes en remisiones. Y hablando de los asmáticos, la disminución de la inflamación y el mejoramiento de la hipersecreción. Así que se han estudiado algunos estudios en laboratorio y se ha visto también que tiene un gran impacto en los niños que tienen obesidad y previniendo el asma para más fácil control. Entonces, podríamos decir rápidamente que nuestra dieta va a regular de alguna manera nuestros genes ya programados, estimulando a algunos, inhibiendo a otros, y que las alteraciones, tanto la obesidad como el asma, pues vienen siendo prácticamente lo mismo, un proceso inflamatorio. Así es de que es un buen momento de ver, de saber que debemos de comer un poco más sano para estar más sanos. También otro tema importante es, ¿cuál es nuestra respuesta emocional? ¿Cuáles son los factores emocionales a los que estamos expuestos todos los días y que tienen un efecto en nuestra función respiratoria? Si bien nuestra respiración responde a los estímulos emocionales, tanto de miedo, temor, agresión, etcétera, tiene un efecto también muy importante en otros sitios. ¿Cuál es el nivel de nuestra salud mental? ¿Se han puesto a pensar, sobre todo en esos niños asmáticos, hijos únicos, a veces nietos únicos, la carga emocional de toda la gente a su alrededor con una serie de versiones y que hacen muy difícil realmente su manejo porque no se va a controlar con medicamentos ni tampoco con recomendaciones de que le diga que se porte bien? Entonces, hay que conocer cómo son las emociones de esos niños, cómo las controlan, cómo deben de motivarse, cómo reconocer otras situaciones de agresiones ajenas, cómo es el tipo de relación en su dinámica de familia. Y todos estos ambientes, en el familiar, en el laboral, en el social, en el personal, pues tienen una respuesta en diferentes órganos y sistemas, incluyendo la respiratoria. ¿Y cuántos de estos niños en realidad son agredidos, son golpeados, tienen bullying, son abusados, etcétera? Y tienen como respuesta psicosomática, pues una alteración de la respiración. Y ya no digamos aquellos niños que se vuelven un campo de batalla en que ambos padres se culpan a sí mismos de lo que está sucediendo con los hijos. Por esa razón, la Organización Panamericana de la Salud dice que es muy importante que los reconocer y tratar de hacer algo en los pacientes con enfermedades crónicas como el asma con respecto a su salud mental. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, saber un poco de la mecánica de la respiración es importante porque el ejercicio
es fundamental para el buen funcionamiento respiratorio. Y me refiero al ejercicio físico y al ejercicio respiratorio, porque da la casualidad que hay incluso deportistas que no saben respirar. En lugar de respirar por la nariz, como es lo normal, respiran por la boca. Y entonces, pues la nariz no cumple las funciones básicas para lo que está, que es calentar el aire, filtrar el aire y humedecerlo. Entonces, trae una serie de alteraciones que concluyen en inflamación el respirar por la boca. Por esa razón, pues tenemos que tratar de promover, estimular, vigilar y obligar en ocasiones a los niños a que hagan ejercicio tanto físico, ya sea correr, nadar, saltar la cuerda o inflar globos, que es un excelente ejercicio respiratorio, como puede ser cantar, como puede ser bailar, como puede ser también tocar algún instrumento de viento. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con la atención de los asmáticos? ¿Quién debe de ver a los pacientes asmáticos? Pues definitivamente el primer nivel de atención, la medicina general, la medicina de consultorio, es la que debería de hacer prevención, diagnóstico, control y rehabilitación en el paciente asmático. Por esa razón es un poco peligroso cuando oímos líderes de opinión. Porque, ¿quiénes son los líderes de opinión? Pues cuando se habla de asma en los diferentes foros, el 70% de los que hablan de asma son alergólogos. Y de ahí, pues un porcentaje también importante son neumólogos. En algunas ocasiones, como ahora en mi caso, pues somos pediatra, y muy rara vez otro tipo de especialidades como torrinos que se ponen a hablar. Yo preguntaría, bueno, ¿y el médico general qué experiencia tiene? El psicólogo, la trabajadora social, la nutrióloga, los mismos padres de familia. Así es que hay que tener mucho cuidado con los liderazgos de opinión porque tienen un sesgo muy importante acerca de cómo deben de hacerse las cosas. Entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo puedo llevar el control de mi paciente? ¿Cómo puede darse cuenta mi paciente y yo cómo va el control? Si el control va bien, ¿cómo lo sabemos? O si va mal, ¿cómo lo sabemos? La solución para enseñar a nuestro paciente a llevar su autocontrol, pues son dos herramientas, que sería la flujometría y el cuestionario del control del asma. Las funciones respiratorias se pueden hacer de dos maneras, con una espirometría o con un flujómetro. En ambas se puede evaluar sobre todo el valor más importante para medir obstrucción, que viene siendo el volumen expiratorio forzado del primer segundo o el flujo expiratorio máximo. Para eso, de manera práctica en el consultorio, podemos tener un medidor de flujo. Este es el medidor de flujo Truzon y que tiene una escala en litros por minuto. Hace años también, más de 20 años, nos preguntamos cómo es posible que haya un programa del asma internacional y no tenemos valores de sanos. O sea, ¿cómo vamos a comparar al asmático? Es como decir en la función respiratoria, ¿cómo está el paciente de la fiebre? ¿Está un poco calientito o menos calientito? Bueno, que no hay un valor normal. Entonces nos dimos a la tarea de estudiar más de 6,000 niños, quedando solo con los sanos, con un concepto de salud, y fueron un poquito menos de 1,400 y sacamos por una regresión lineal estos valores, tanto para hombres como para mujeres, de 1,10 de estatura a 1,75 de flujo expiratorio máximo. Y en base a eso, pues empezamos a estudiar qué es lo que pasaba con los asmáticos asintomáticos, los que no tenían crisis y que los mismos padres o médicos nos decían, no, pues él no tiene ningún problema porque mírenlo cómo está, hace de todo. Bueno,
decidimos tomarle el flujo expiratorio máximo y compararlo con su género y su talla. Y encontramos cosas, pues, terribles. El paciente asmático, pues, solamente una pequeña cantidad, 1 de cada 5, tiene función respiratoria normal, tiene flujo expiratorio normal. Los demás en grado variable, y eso depende de las limitaciones que tiene, tanto para ejercicio o actividades físicas. También nos dimos a la tarea de estar investigando con esos valores qué es lo que pasaba con personas gorditas, con flaquito, sentado, de pie, cuáles eran las variaciones. Y de ahí, pues pasamos a lo que es el cuestionario del control del asma, que son básicamente 5 preguntas con 5 posibles respuestas, en las cuales cada una de estas preguntas, al calificarse, debe de dar un resultado de 25. O sea, sería el paciente está en control. Hay diferentes cuestionarios de diferentes formas, todas preguntan lo mismo, y el ideal es que si ese paciente saca menos de 20, pues no está controlado, es más, está descontrolado. Si saca entre 20 a 24, está en vías de llevar un control, y si saca 25, pues está controlado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso y cómo vamos a llenar este cuestionario? Bueno, para eso podemos estar midiendo. Este es cada día, cada columna de estas es un día. Aquí tenemos 4 semanas. Y en estas 4 semanas, en este día, podemos tomarlo. En esta está 3 veces al día, pero se puede hacer mañana y noche, que es cuando generalmente baja un poco más el flujo expiratorio. Y nosotros ponemos el valor que debe de tener de acuerdo a su talla y su género, y el nivel que no debe de rebasar para caer a hacer un cuadro agudo, o sea, una crisis asmática, y que necesita entonces rescate, que es el tratamiento de los cuadros agudos. El tratamiento de control, pues, nos va a servir para saber si está aumentando los valores de flujo expiratorio junto con las demás recomendaciones. Y entonces tenemos manera de saber por día cuánto tuvo de flujo expiratorio, saber las condiciones del día, o tratar de saber los factores desencadenantes. A lo mejor fue a la playa, jugó con el perro, fue al campo, no sé, algo que pudiera explicarnos el por qué varió su flujo expiratorio, y también tendríamos la oportunidad, si rebasó la línea crítica de crisis, cuántas veces lo hizo, y entonces ya resulta muy fácil llenar nuestro cuestionario del control del asma. Se ha demostrado que cuando se tiene un sistema y vigilancia para el control del asma, los niños mejoran muy rápidamente su condición, la aceptan, incluso sin o con ayuda de los padres. Entonces, la monitorización del flujo expiratorio y del cuestionario del control del asma nos ayuda a clasificar el comportamiento que está teniendo nuestro paciente, los posibles factores que están implicados en las variaciones, la detección de casos de asma inestable y buscar cuál es la razón, también las cuestiones emocionales y cómo influyen, disminuir la frecuencia de medicamentos, saber cuándo empeora o cuándo no, tratar de llevar un control con eso, evaluar las respuestas al tratamiento, si es necesario aumentar la dosis, introducir un nuevo fármaco o retirar los corticoides, o revisar la técnica inhalatoria de los mismos medicamentos. También puede ayudarnos a diagnosticar a pacientes con reflujo gastroesofágico. Entonces, el control del asma no es solamente dar medicamentos y decir, no, pues cuídate, no comas tal cosa, no juegues con los perros, etcétera. No, tiene muchas cosas, y es de acuerdo a la sagacidad de cada uno de nosotros el preguntar y tratar de poner una solución para nuestro paciente. Hacer las cosas bien, aunque salga caro, es mejor que hacer las cosas mal o baratas, que por un solo peso que se gaste, que no sirva para nada, es un gasto estúpido, tonto y de lo peor.
Entonces, ¿en qué podemos concluir? El asma en escolares tiene baja mortalidad, debe de ser visto por cualquier médico que tenga un consultorio. Les recomendamos las herramientas de control, tanto el flujo expiratorio como el cuestionario del control del asma, para que lleven el control de sus pacientes y que sus pacientes lleven su autocontrol. Porque luego llegan al consultorio y dicen, ¿y cómo ha estado? Pues bien, regular, malo, peor. No, no, enséñame tu gráfico. Y ahí nos damos cuenta todo el mundo. Y exigimos, y los mismos pacientes dicen, sí, he fallado, he hecho esto, otro. Entonces, es importante para el binomio de la relación médico-paciente. Necesitamos entonces que los médicos, ustedes, pues aprendan a llevar ese control, aprendan a utilizar el flujo expiratorio máximo y el cuestionario del asma, hagan una historia clínica, que se enteren de su paciente, que lo vean de manera integral y seguramente que llevarán un mejor control del asma. Olvidémonos de que el asma grave, realmente el asma grave es bastante raro, y hagamos mejor diagnóstico temprano, manejo autocontrolado y fijar metas de rehabilitación funcional. ¿Cómo es eso? Bueno, pues el mismo paciente dice, ahora estoy soplando más, ahora que corro estoy soplando más, como que estoy mejor. Y llega el momento que al mejorar su función respiratoria, aunque disminuya en un cuadro agudo, ya no va a haber necesidad de rescate. Pero para eso necesitamos incentivar la buena alimentación, el ejercicio. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas que podríamos hacer? Modificar la visión de las escuelas de medicina con respecto a lo que es la medicina de consultorio, la medicina general. Las escuelas de medicina deben de preparar médicos generales para estar en un consultorio. El hacer una especialidad médica no garantiza conocer la medicina de primer contacto. Hace ya unos años, cuando empezó la pandemia, propusimos que debería de haber una especialidad de pediatría extrahospitalaria o de primer contacto, como hay en España desde hace 30 años. La investigación y presentación de casuísticas nacionales, regionales, locales o cortes serán las mejores propuestas de solución a nuestros problemas, porque el sitio donde está el paciente, ahí debe de estar el experto para poner una solución. No se pueden poner soluciones generales ni centralizadas. Se necesitan más foros, oír más opiniones de diferentes experiencias y versiones, y ojalá que en México tengamos un programa del asma. Hay programa para todo, pero no hay un programa para la segunda causa de enfermedad crónica infantil. Estoy a sus órdenes, es un gusto participar y yo espero que sigan disfrutando de este Congreso Internacional Virtual Pediatría de Primer Contacto. Muchas gracias.